Muy buenos días, amados hermanos. Cantamos una gran verdad esta mañana. Amén. Nuestro Señor es santo, santo, santo. Y qué privilegio tan grande estar en la casa de nuestro Señor, adorando y exaltando su nombre. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor juntos. Quiero invitarte a tomar la palabra de Dios, tu Biblia, y en un momento vamos a estar leyendo la porción de esta mañana y estaremos en Romanos capítulo 15, versículos 1 al 6. Romanos 15, 1 al 6. Impresionante. Meditaba un poco más temprano esta mañana en cómo Dios nos ha ido mostrando, moldeando, enseñando, instruyendo a través del estudio de la carta a los Romanos. Prácticamente estamos casi terminando este hermoso libro y creo que aún hay mucho que podemos aprender de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y esta mañana va a ser una continuidad de enseñanza y aplicación a nuestra vida práctica. Así que antes de leer la palabra de Dios, quiero invitarte a orar conmigo, que Dios sea glorificado enormemente a través de este tiempo. Señor, gracias, Padre, por su fidelidad, por su misericordia a nuestras vidas. Cantábamos, Señor, que solo tú eres santo, 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 Señor. Toda la creación, Señor, clama, Señor. Todos de nosotros hoy, Señor, cantamos sobre tu santidad, Señor. Pero te ruego, Señor, que podamos entender y aplicar tu santidad a nuestra vida. Tu palabra nos enseña y nos dice: sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Entonces no es solamente decir las cosas correctas, pero vivir de manera correcta a la luz de tu palabra. Y esta mañana, Señor, queremos rogarte, pedirte, Señor, que instruyas nuestros corazones a la luz, Señor, de lo que leeremos. Ayúdenos a entender, Señor, su palabra y aplicarla y ser fieles a usted, Señor, por lo que usted ha hecho en nuestras vidas y vivir así para la gloria de su bello nombre. Gracias, Dios, por este día y glorifíquese, Señor, en este tiempo. Amén y amén. Entonces quiero invitarte a leer Romanos 15 y estaremos del versículo 1 al 6, pero estaremos enfocándonos esta mañana en los primeros 4 versículos de estos textos. Dice así la palabra de Dios, y leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el capítulo anterior hemos estado estudiando, ¿no?, que el apóstol Pablo está actuando con diligencia para atender aquellos asuntos en la iglesia que pueden causar una fractura en la unidad de dicha congregación. El apóstol Pablo está consciente de que existen diferencias que pueden causar dolor a la iglesia, que pueden traer graves consecuencias cuando no son tratadas correctamente. Y si lo has experimentado, no sé si vienes de otra iglesia donde hubo una división, muchas veces estas divisiones son producto nada más del orgullo de las personas que sostienen la forma en cómo quieren ver las cosas. Una fractura que puede terminar en división puede causar mucho dolor en el corazón de los creyentes. Y el apóstol Pablo conoce, ¿no?, nuestras luchas. Sabe que somos o tenemos esa tendencia a querer elevar nuestro pensamiento
y sobre todo en asuntos secundarios de la fe. Él conoce que somos orgullosos. Él sabe que solemos querer siempre tener la razón. Y por eso la palabra de Dios está enfatizando, animándonos a examinar nuestros corazones, pero a aplicarlo precisamente en estas áreas para que no lleguemos al punto de ser causantes de una fractura en la unidad de una congregación y, por supuesto, hablando de nuestra congregación. El apóstol Pablo quiere que luchemos correctamente y no luchemos entre nosotros. Hermanos, la división desvía a la iglesia. En lugar de hacernos poner la atención en las cosas que debemos poner atención, nos hace poner la atención en las cosas que no tienen tanta relevancia. Debemos traer honor y gloria a Dios, y una división no trae honor y gloria a Dios. Debemos enfocarnos en la gloria del Señor en la iglesia, pero sin embargo una división simplemente muestra y enseña que estamos enfocados en nosotros mismos. Y el Señor quiere que dejemos de enfocarnos en nosotros mismos, dejemos de buscar cómo agradarnos a nosotros mismos. No se trata de la defensa de nuestros derechos, se trata de la gloria de Dios. Entonces la vida cristiana debe ser vivida en armonía, en unidad, y eso es mucho mayor que cualquier diferencia que pudiéramos tener en cuestiones secundarias. Recuerden que está hablando de cuestiones de conciencia. No puedes arrancar el contexto de lo que estamos estudiando. Es cuestiones secundarias que no son necesariamente asuntos de fe primordial, que no pueden doblegarse. Entonces la unidad en Cristo siempre será mucho mejor y mayor que cualquier contienda que pudiéramos tener en cuanto a percepción y opinión. En cuanto a asuntos esenciales de fe, no podemos y no debemos tener dicha división. Por eso el apóstol Pablo en los versos siguientes dice que Dios nos conceda consuelo, en el verso 5, tener el mismo sentir, no solamente doctrinal, sino de que podamos ser tolerantes los unos con los otros en su proceso de crecimiento en la vida cristiana. Recuerda, no todos crecemos al mismo tiempo, de la misma manera y en las mismas formas. Eso es lo precioso y lo bello de una iglesia. Hay una multitud de personas aquí creciendo y no todos crecemos en las mismas áreas. Por eso nos necesitamos unos a otros, porque no todos crecemos de la misma manera y de la misma forma. No todos tenemos la misma experiencia espiritual, pero debemos recordar que en asuntos esenciales de la fe, todos debemos estar en la misma dirección. El apóstol Pablo nos dijo la forma en cómo debemos tratarnos unos a otros. Es sumamente relevante e importante entender esto, que la forma en cómo debemos tratarnos, nos dice Romanos 13:14, si lo buscas en tu Biblia, dice que debemos vestirnos con Jesucristo, vestirnos en el amor. Ya antes, en los capítulos 12, había estado hablando acerca de amarnos unos a los otros y llegó al punto de decir que ese amor no solo debe ser unos a otros, aquellos que me caen bien, sino a todos amar igual, por igual. Debemos amarnos unos a otros, debemos vestirnos con el amor de Jesucristo, debemos vestirnos con Jesucristo. En Romanos capítulo 12, versículo 10, nos ha dicho que debemos amarnos con amor fraternal. En Romanos 14:4, estudiamos la semana pasada, nos ha dicho que la razón por la que podemos y debemos mantener unidad en la iglesia es debido al Señor Jesucristo. Y dice así, y nos ha dicho, Romanos 14:4, en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo. Dios está sosteniendo a los suyos. En Romanos 14:7 al 9 dice así, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Hay un propósito para nuestra vida. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El entendimiento de reconocer quiénes somos delante de Dios nos va a ayudar a mantener la unidad dentro de la iglesia. Porque, por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces debemos recordar eso, de que hay un propósito, un sentido en nuestras vidas que nos da dirección. Cristo murió por eso. Cristo murió para estarnos peleando por cuestiones que no son esenciales.
Cristo murió para que nosotros pudiéramos mantener nuestra libertad a flote, aunque esa libertad pudiera representar el lastimar a un creyente dentro de la iglesia. No, dice Cristo murió por nosotros para que fuéramos una sola familia. Cristo murió, resucitó para ser el Señor de todos nosotros. Pablo nos está recordando entonces y nos está animando a no perder de vista esto. No pierdas de vista el Evangelio. Hay cosas más poderosas que nos unen que cosas que nos pueden dividir. Hay cosas más poderosas que pueden unirnos como iglesia que cosas no poderosas, no importantes, que pueden dividirnos. Una iglesia no debería dividirse por el hecho que el café lo prefiere con azúcar y la otra parte no. Preferiría que él se tomara sin azúcar. Pero es cuestión de opinión, ¿no? Y no diría yo, si tomas café con azúcar, entonces esta iglesia no es para ti. No deberíamos llegar a ese extremo, ¿no? De decir que podemos dividir una iglesia simplemente cómo bebes tu café. Y eso podemos extenderlo en todas las áreas de nuestra vida. Empezar a discutir sobre cómo haces ciertas cosas y cómo no haces ciertas cosas, al punto de decir que si tú no las haces como yo las hago, entonces podemos empezar a tener una fractura en la unidad de la congregación. Cristo no murió por eso. Y el apóstol Pablo está animándonos a no perder de vista que hay cosas mucho más profundas que simplemente las diferencias que podemos tener en asuntos de práctica. Él quiere que no saltemos esto. Él quiere que observemos que hay peligro en nosotros cuando mantenemos nuestros estándares, a nuestras convicciones, incluso por encima de la doctrina. Él quiere que veamos que somos altamente peligrosos y divisivos cuando no estamos sumergidos y sometidos al carácter y al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo nos está recordando y animarnos a no perder de vista esto. Hay cosas más grandes que nos unen, más poderosas que nos unen. Nuestro error, nuestra dificultad, nuestro pecado es que solemos fijarnos más en las cosas pequeñas en lugar de enfocarnos en las cosas más grandes. Presta atención a eso entonces, a la forma en cómo estás viviendo tu vida cristiana, al enfoque que le estás dando, a la forma en cómo vives. Y déjame advertirte esto, ¿no? Porque suele pasar con aquellos que son sumamente disciplinados, empiezan a evaluar con su disciplina el desempeño de los otros cristianos. No estoy diciendo con esto que no deberíamos ser disciplinados. Recuerda que lo que nos rige a nosotros es una ética superior y es la gloria de Dios en todas las cosas que hacemos. Por ejemplo, si nuestra hora de entrada de trabajo es a las 8, no entramos a las 8:05, a las 8:10, a las 8:15. Hay cosas que por cuestiones de tráfico o algún accidente no pudimos llegar a tiempo, pero ese no debería ser el patrón de nuestra vida. Y la razón por la que queremos honrar el tiempo de entrada de nuestro trabajo y honrar el tiempo de salida de nuestro trabajo es porque queremos glorificar a Dios con lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, nuestra tendencia es tratar de encajar a la gente dentro de nuestras áreas de perfección, o al menos humanamente hablando, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo está enfatizando que la unidad del creyente no está meramente en asuntos superficiales, sino que está profundamente arraigado en el Evangelio, en la obra de Cristo, y también nos dice que en el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdas el texto la semana pasada en Romanos 14:17? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que Dios está haciendo en una iglesia es debido al poder de Dios, el Evangelio, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo dentro de esa congregación. Y el apóstol Pablo dice, no destruyas lo que Dios está haciendo, no intervengas, no pongas tus estándares morales sobre la iglesia. Él es el Señor, Él es el dueño, le pertenecemos. Y ahora aquí en Romanos 15:1-6 nos está dando razones para mantener esa unidad. Y el apóstol Pablo está apelando a una gran realidad de la fe, a un recurso espiritual. Y él está diciendo, céntrate en la palabra de Dios. No permitas que las diferencias le resten el valor al Evangelio, le quiten la importancia a Cristo y su obra. No permitas que las diferencias que son superficiales
le resten el valor a la obra del Espíritu Santo dentro de la congregación, pero no permitas que esas diferencias nos priven de animarnos, alentarnos por medio de la palabra de Dios. Y ese es, creo yo, el énfasis que el apóstol Pablo está poniendo en Romanos capítulo 15, del 1 al 6. La prioridad de la palabra de Dios en la relación de unos con otros. Y por eso el título de esta prédica, la suficiencia de las Escrituras, para saber cómo tratar nuestras diferencias. Para saber cómo animarnos unos a otros, necesitamos la palabra de Dios. Permíteme hacerte un par de preguntas. ¿Es la palabra de Dios suficiente para cualquier tipo de necesidad? ¿Es la palabra de Dios suficiente para cualquier tipo de necesidad? Por supuesto que lo es. ¿Es la palabra de Dios suficiente para animar, fortalecer a una persona en cualquier tipo de circunstancia? Hice la misma pregunta de dos formas. Pero sí, por supuesto que lo es. Pero te pregunto, ¿será la palabra de Dios suficiente para una persona que no puede ver? ¿Será la palabra de Dios suficiente para un sordo? ¿Será la palabra de Dios suficiente para una persona que es parapléjica? Por supuesto que sí lo es. Entonces, quiero que pienses en eso, porque podemos llegar a decir, amén, pastor, la palabra de Dios es suficiente para mi vida. Pero ¿qué tal cuando vienen las crisis a tu vida? ¿O qué tal para una persona que nunca ha visto, no puede ver, es ciego? ¿Será la palabra de Dios suficiente para ellos? Son palabras y preguntas difíciles, pero la respuesta sigue siendo la misma. Sí lo es, y sí es suficiente. ¿Y por qué lo sé? Porque aunque la dificultad es bastante difícil de enfrentar y bastante difícil, obvia para nosotros, podemos llegar a tener el miedo y el temor de decirle a una persona en este tipo de necesidad y circunstancia que necesita algo más que no sea la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, en nuestra interacción entre fuertes y débiles, no saques, no quites, no dejes o no permitas que algo más se interponga entre la edificación de la iglesia, que no sea la palabra de Dios, edificándonos mutuamente a través de la palabra de Dios. Y esto lo podemos extender a todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo puedo ministrar, animar, exhortar a un hermano que tiene una dificultad tal cual, que tuvo un accidente, que tuvo y perdió sus piernas? ¿Será que para ese hombre hay esperanza? Por supuesto que la hay. Pero nuestras mentes son tan finitas que miramos las circunstancias y nos afligimos. Pero en lo que quiero enseñarte y transmitirte es que al final del día nosotros dudamos también de la suficiencia de las Escrituras. Porque para ellos debe haber algo más. Pero no. Porque ellos también tienen un corazón que necesita ser pastoreado. Un corazón que necesita ser animado, fortalecido, nutrido por la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios suficiente para cualquier tipo de crisis humana? Por supuesto que sí lo es. Y si la palabra de Dios no es suficiente, entonces el Evangelio no es suficiente. Porque la palabra de Dios nos dice que el Evangelio es suficiente. Y si la palabra de Dios no es suficiente para cualquier necesidad, para cualquier circunstancia de la vida, entonces Cristo tampoco es suficiente, porque la palabra de Dios revela que Cristo es suficiente. Y si la palabra de Dios no es suficiente para cualquier crisis en nuestra vida, significa también que la obra de Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente. ¿Ves la implicación de luchar con la suficiencia de las Escrituras? Tendrá un impacto en todo lo que hacemos, la forma en cómo cantamos, la forma en cómo leemos las Escrituras. Necesitamos regresar a la suficiencia de las Escrituras. Es suficiente para cualquier crisis, necesidad, para cualquier tipo de circunstancia, es suficiente. Y Pablo enfoca nuestra atención en que la manera en que una iglesia crece y se nutre es por medio de las Escrituras. Pablo enfoca su atención y nos dice a nosotros como iglesia, la forma en cómo una iglesia crece y se nutre es poniéndole atención a lo que la Escritura enseña. Nota lo que dice el Romanos 15:1. Así que nosotros los que somos fuertes, él tiene una posición con respecto a la lucha interna en Romanos, sobre la comida, sobre la bebida y sobre los días festivos. Él tiene su posición, porque él acaba de decirnos que él está ¿dónde? ¿Del lado de quién? De los fuertes. Él se considera un hombre fuerte en la fe con respecto a estas convicciones.
Sin embargo, no usa su posición de maestro, de apóstol, diciéndole: ustedes tienen que hacerme caso a mí porque esta es mi posición. Él dice: nosotros los que somos fuertes, ¿qué necesitamos hacer? Nutrir, enseñar, sobrellevar, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nota lo que dice: ser fuertes. Está hablando en referencia a esa comprensión y aplicación con respecto a asuntos de la fe aplicada. Respecto a la comida y la bebida, si hablamos del contexto. Está hablando de sobrellevar porque tiene un sentido de tolerar, de soportar, de aguantar, de sostener la inmadurez de aquellos en esas áreas. Tiene un sentido, dice, las flaquezas que son prejuicios, errores, debilidades que surgen de la falta de comprensión. Pero nota que dice: no te agrades a ti mismo. Corremos esa tentación de buscar la gratificación personal en todo lo que hacemos. Es decir, lo que quiero mencionarte esta mañana es que la gratificación personal en nuestra vida no es la regla por la que ejercemos nuestra libertad, sino la gloria de Dios, la honra a Dios. No te agrades a ti mismo significa que no debemos hacer todo lo que podemos hacer o todo aquello que consideremos que tenemos derecho de hacer, sino que hagamos todo, y lo que hacemos debe girar en torno a la gloria, el honor y la exaltación de nuestro Señor. Prestemos atención al verso 15:1, hacia dónde nos está dirigiendo el apóstol Pablo. Él dice que los que se consideran fuertes, los que tienen esa claridad de convicción, que están siendo nutrida en la palabra de Dios, deben ser usados para, ¿qué? Número 1, sostener a otros creyentes con el propósito de ¿qué? Edificarlos, construirlos, hacerlos crecer, hacerlos madurar. No está diciendo que debemos hacer todo lo posible para tener bandos dentro de la iglesia. Está diciendo que el fin y el propósito de la madurez en ti, si la tienes, es que con esa madurez tú deberías que sostener la lucha de otros creyentes, pero ¿con qué fin? De poder edificarlos en el camino del Señor. En el contexto está hablando de la lucha de cristianos débiles y fuertes en el manejo de sus diferencias. Y el consejo del apóstol Pablo es que todos debemos morir a nosotros mismos, porque tanto el fuerte como el débil debe darle gloria y honra a Dios en lo que hace. No es solamente servir a los demás en la congregación, es edificar a los demás en la congregación. Nota que eso representa una lucha en nosotros, porque requiere una negación a la satisfacción de nosotros mismos. Requiere un compromiso de poder invertir en la vida de otros creyentes. Requiere poner a otro creyente primero que a nosotros. Es lo que nos ha enseñado en Filipenses capítulo 2. Será una lucha muchas veces, ¿no?, de comodidad. Es más cómodo vivir nuestra libertad. Pero animar, edificar, construir a un creyente muchas veces requiere compromiso. De hecho, requiere mucho compromiso. Podemos caer esta mañana en la tentación de ignorar el llamado de Dios, que tú has sido llamado como creyente de esta iglesia, a edificar la iglesia de Cristo, siendo partícipe de unos a otros. En Romanos 15:3, el apóstol Pablo cita el Salmo 69:9. Es una referencia a la sumisión de Cristo a la voluntad de su Padre. Está hablando del Mesías como el siervo sufriente. El ejemplo de Cristo se nos presenta como un ejemplo, ¿no? Él dice que Cristo, veamos Romanos 15, versículo 3. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí.
El apóstol Pablo está usando a quién, a Cristo. Tienes una razón para poder tener esa madurez y crecimiento, es dar la gloria de Dios, edificando y construyendo su iglesia, ayudando a los creyentes a caminar en la fe, a aplicar correctamente la palabra de Dios. Eso tiene una implicación en el que es fuerte, de que deberías manejar sabiamente las Escrituras. Pero también nos dice que ese es el ejemplo que tenemos de Cristo mismo. El ejemplo de Cristo no solamente se presenta a sí mismo como ejemplo, sino como motivo. Representa el sufrimiento de Cristo. El hecho que Cristo sufrió, lo hizo para la gloria de Dios. Y Él dice, entonces tú debes seguir su ejemplo. De hacer las cosas para la gloria de Dios. El dolor que sintió Jesús fue por su celo. Si tú lees en el contexto del Salmo 69:9, entenderás eso. Jesucristo está actuando por el dolor de los agravios en contra de su Padre. Entonces nos dice que nosotros de la misma manera debemos actuar para edificar con ese celo y deseo de servir a Dios para su gloria y su honra. No con el fin de que las personas me sigan a mí o que piensen como yo pienso, sino que el fin último de involucrarme en la edificación de unos a otros debe ser que amen al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. Ahora te pregunto, si Jesús es nuestro gran ejemplo, si Jesucristo es nuestro gran ejemplo, ¿qué justificación tendrías tú para no servir a otros en su necesidad de crecer y madurar? Si Jesús no se negó a sí mismo, siendo Dios, dice Filipenses, dejó todo para servirnos, para servir a su Padre y su gloria, y por ende servirnos para salvación. ¿Qué justificación tienes tú para no servir a tu hermano? Recuerda que estamos hablando en el contexto de una iglesia comprada con la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu justificación para no querer servir a otro creyente, para que madure en la fe, para que crezca en la fe, para que camine conforme a los propósitos de Dios? ¿Por qué no negarte a ti mismo y servir a tus hermanos? Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Considera, dice el apóstol Pablo, el testimonio de Jesucristo. Considera sus motivos, la gloria de Dios. A pesar de su sufrimiento, lo que estaba en la mente del Señor Jesucristo era la gloria del Padre, honrarlo y glorificarlo. Ambos grupos en la iglesia Roma estaban discutiendo sobre sus creencias, utilizaban la iglesia para promover sus puntos de vista, pero Jesús no se complacía a sí mismo, dice, por eso es el ejemplo. El apóstol Pablo termina en Romanos 15:2 diciendo, no te complazcas a ti mismo. Y el ejemplo perfecto de eso es Jesucristo, sigue su ejemplo. Estaban discutiendo y estaban tratándose de dominar entre sí, los fuertes tratando de dominar a los débiles, pero los débiles tratando de dominar a los fuertes. Jesús no se complacía a sí mismo. El Salmo 69 es un salmo que expresa el sufrimiento de nuestro Salvador y Señor. Es un salmo de abnegación. Es un salmo que acerca a Jesús, nos acerca a Jesús como el gran sustituto que es. Es un salmo que nos recuerda cómo el Hijo de Dios fue insultado, ridiculizado, escupido, humillado, calumniado por sus enemigos. Sin embargo, nos dice que Él no se complació a sí mismo. Buscó complacer en todo lo que hizo a su Padre. Y dice el apóstol Pablo, en la relación que tú tienes en la iglesia local entre débiles y fuertes, piensa en Cristo y su obra, en su acción, en su ejemplo, pero piensa en su motivo. El celo, dice el Salmo 69:9, de tu casa me ha consumido. El celo que tus hijos crezcan es lo que debe motivar a los creyentes que han sido bendecidos por Dios, por su gracia infinita, de poder entender un poquito más que otros para ayudarles en su crecimiento espiritual. Nota la importancia que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia local, dentro de la misma iglesia local, los unos a los otros. Qué importancia es para el crecimiento. Dios lo puede hacer sin ti, amén, estoy de acuerdo con eso.
Pero también creo precisamente que Dios te puso ahí en esa iglesia, en ese grupo de creyentes con un propósito y ser usado para la gloria de su nombre. Filipenses 2, 1 al 8 nos dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, que sí lo hay, si hay algún consuelo de amor, que sí lo hay, si hay alguna comunión en el Espíritu, para los que son creyentes, si han nacido de nuevo, si la tienen, si hay algún afecto y compasión, que sí la hay, hagan completo mi gozo, dice el apóstol Pablo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritus, dedicados a un mismo propósito. Y Cristo es nuestro ejemplo. Su celo por la gloria de Dios, de servirlo para honrarlo y glorificarlo. Versículo 3 de Filipenses 2, no hagan nada por egoísmo. ¿Notas la igualdad de concepto o principio aquí en Filipenses 2 y Romanos 15? No hagas nada por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, cuando una iglesia llega al punto de dividirse o fracturarse por estar luchando por cuestiones no tan esenciales, hemos olvidado la actitud de Cristo. Hemos hecho a un lado y hemos querido ser los nuevos Cristos, de imponer nuestra forma de vivir. ¿Por qué estamos tan preocupados por nuestros derechos? Por resarcir nuestros derechos dentro de una congregación. Quizás no hemos entendido que lo que Dios quiere son hombres pobres de espíritu, humildes y quebrantados para la gloria de Dios. No hagas nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y lo que muchas veces vemos en el cristianismo, quizás también en nuestra iglesia, es que nosotros nos creemos más importantes que los demás cristianos alrededor de nosotros. No deberíamos considerar eso o considerarnos a nosotros mismos como más importantes que los que están a nuestro alrededor. Dice, considera a los demás más importante que ti mismo. No buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. ¿Por qué debería entonces, nota esto, porque es el énfasis que está dándonos Romanos capítulo 15, ¿por qué debería entonces estudiar la palabra de Dios? Por el celo que tengo del Señor. ¿Por qué debería estudiar la palabra de Dios? Porque amo al Señor con todo mi corazón, mi fuerza y mi ser, que quiero servirle. El celo de tu casa me ha consumido también a mí. ¿Por qué debería estudiar la palabra de Dios? Quiero examinar como un buen bereano la palabra de Dios para ver lo que sale de este púlpito, es lo que dice la palabra de Dios realmente. ¿Por qué debería estudiar la palabra de Dios para ser contencioso? No, porque amo al Señor y amo a mis hermanos y quiero enseñarles a mis hermanos lo que la palabra de Dios sí realmente dice. Entonces piensen en la implicación práctica para nuestra vida, porque deberíamos estar orando para que detrás de este púlpito siempre se predique ¿qué? La palabra de Dios. No solamente la enseñanza, también en lo que se canta dentro de la iglesia. Entonces la escritura es suficiente para nutrir ¿qué? Nuestras canciones. La escritura es suficiente para nutrir ¿qué? Nuestras oraciones. Deberíamos orar más la Biblia, deberíamos de cantar más la Biblia, deberíamos meditar más en escritura y no menos. Jesús siendo Dios, aunque existía en forma de Dios, dice la Escritura, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo, haciendo semejanza a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo quiere que seamos de bendición para los creyentes dentro de la iglesia. Quiere que soportemos, aguantemos, edifiquemos a los débiles. El apóstol Pablo quiere que imites a Jesucristo en su celo por la gloria de Dios. Entonces, debe haber una pregunta sensata, honesta, lógica en este punto. Si Dios quiere que nosotros edifiquemos unos a otros, nos edifiquemos unos a otros, si Dios quiere que nos apoyemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros,
hablando de los fuertes hacia los débiles, pero eso no significa que los débiles no deban hacer lo mismo, porque el punto es que cuando lleguen a ser fuertes en estas áreas, tienen que hacer que lo mismo, edificar, animar, construir en madurez en el Señor. Entonces, si ese es el fin de Romanos 15:1, que nos podamos ver a nosotros comprometidos en el ejercicio de hacer iglesia para que otros crezcan a la imagen de Jesucristo, y nos dice que debemos tener la misma actitud de Cristo, el celo de Cristo, el amor de Cristo, la actitud de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el fin, ese es el camino, esa es la meta, edificación conjunta dentro de la congregación. La pregunta que debe hacer el creyente es entonces, si eso es lo que debo hacer, si debo imitar a Cristo, ¿cómo lo hago? Si debo edificar a mis hermanos, a soportar a los débiles, edificarlos, sostenerlos, tolerarlos para poder ayudarles en su crecimiento espiritual, ¿qué les enseño? ¿Cómo hacemos esto? ¿Sobre la base de qué edificamos a un creyente? ¿O sobre la base de qué hacemos discipulado uno a uno? ¿Qué enseñamos? ¿Qué predicamos? ¿Cómo puedo saber cómo ser más como Cristo? Y todas esas preguntas el apóstol Pablo las responde en el verso 4. ¿Qué dice? Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿qué dice? ¿Puedes leerlo? ¿Te puedo escuchar? Para nuestra enseñanza se escribió. Note el énfasis del apóstol Pablo. Tiene un fin, tiene un propósito, la forma en cómo podemos edificar a un creyente, la forma en cómo podemos hacernos crecer y madurar para crecer en el conocimiento de Dios. Hay una forma. No nos está dejando abiertamente a tomar cualquier cosa que pareciera razonable, que pareciera aplicable, que pareciera fructífera para aplicarla o usarla. Él dice, usa la escritura que está escrita y fue dada a nosotros para enseñanza nuestra. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de ¿quién? De las escrituras, que dice, tengan esperanza. Entonces vuelvo y pregunto, ¿será la palabra de Dios suficiente para cualquier circunstancia en tu vida? Por supuesto que lo es. La palabra de Dios es infaliblemente útil para todos nosotros. La palabra de Dios es infaliblemente útil para todos nosotros. Y centraré lo que queda de este sermón en este punto, porque la palabra de Dios fue escrita para tu utilidad. No es un libro muerto. Sus historias no están desconectadas. La palabra de Dios es beneficio para nosotros. Fue diseñada para enseñarnos todo lo que necesitas saber. Contiene todo lo que necesitas para ser instruido, guiado, equipado, capacitado. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Te pregunto, ¿tú crees este texto? Ese es el Nuevo Testamento, hablando de ¿qué? De Timoteo estudiando las sagradas escrituras, y esta es una referencia explícita al Nuevo Testamento. Y por ramificación, cuando los autores del Nuevo Testamento escriben la palabra de Dios, hablan de las escrituras del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Pero en el momento que Timoteo recibe estas instrucciones y palabras de ánimo y de exhortación del apóstol Pablo, le está diciendo, tú ya has visto las sagradas escrituras, las has creído y ellas te han dado sabiduría para salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Solo las escrituras te pueden dar la sabiduría para la salvación. ¿Deberíamos entonces usar algo más para predicar? ¿O las iglesias deberían tratar de incluir más cosas en la predicación? ¿Deberíamos de tratar de hacer canciones más emotivas o más bíblicas? Deberíamos cantar más la Biblia. Deberíamos predicar más la Biblia.
Deberíamos leer más la Biblia, deberíamos orar más la Biblia, deberíamos meditar más en la Biblia. Porque solemos meditar más en los periódicos o en las noticias en lugar de las Escrituras. Déjame decir esto con todo cuidado y respeto que alguien puede tener sobre este asunto. Pero ayer Nicaragua se llenó de euforia, ¿no? Por Miss Universo. Todo el mundo se alegró el corazón. Y no estoy diciendo, si tú estás en ese lado, que eso está completamente mal. Lo que quiero que mires es la necesidad que tenemos de las Escrituras, porque algo tan superfluo puede arreglar el corazón de una manera tan momentánea. ¿Cuánto más necesitamos las Escrituras? Porque estamos necesitando estas cosas. Me imagino los comentarios, otra vez no quiero ser despectivo sobre estas cosas, no son mi preferencia, pero me imagino comentarios como: gracias a Dios por esto que nos regaló, porque necesitamos momentos de esperanza para nuestra nación. ¿Cómo podemos llegar al punto de decir que cosas como estas, que pueden representar alegría para muchos, lleguemos al punto de decir que es lo que necesitamos para darnos esperanza? Ese simple hecho cultural, ¿no?, nos puede mostrar la necesidad tan grande que tenemos de las Escrituras, porque no hay nada en este mundo que pueda darle esperanza. Ni ese momento tan, emocionante puede darte la esperanza que la palabra de Dios puede darte. Y si estamos ahí en ese punto, espero que puedas entender que la palabra de Dios es la única que puede darte sabiduría para salvación y esperanza real. El apóstol Pablo lo recalca: no olvides la centralidad de las Escrituras para la unidad de la iglesia. No olvides la centralidad de la Escritura para la unidad del ministerio. No olvides la centralidad del evangelio para la vida. Necesitas la palabra de Dios. Y si nos vamos a las estadísticas, son muy pocos los cristianos que oran, son muy pocos los cristianos que leen su Biblia. Pensemos en esta semana. ¿Cuántas veces pasaste tiempo en la palabra de Dios? Consciente, real, con el ánimo, el deseo de poder experimentar a Dios por medio de su palabra. No necesitas levantar la mano, pero diría que la mayoría no lo hizo. Pensó que podría saltarse esta actividad y enfocarse en las demás cosas de su vida sin regresar a las Escrituras. Permíteme darte algunas cosas importantes porque la palabra de Dios es necesaria y suficiente. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para atraernos a Cristo. No necesita algo más. No necesita mercadotecnia, no necesita artilugios filosóficos, psicológicos para poder llevarnos a la verdad del evangelio. Solo necesitamos la palabra de Dios explicada, predicada fielmente, y con un corazón devoto, humilde y sincero ante Dios podemos ser llevados a Cristo. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitas, hermano. Te mostrará, te enseñará. Y Jesucristo mismo dijo: la palabra de Dios habla de mí. Con sus discípulos a Emaús, las palabras de Dios, dice que Él les explicaba lo que la palabra de Dios decía acerca de Él mismo. Y cuando exhortaba a los fariseos, dice: ustedes siguen la palabra, pero esa palabra apunta hacia mí. Necesitamos la Escritura para que cuando nos alegremos por cosas como estas, culturales, no perdamos de vista que nuestro gozo, nuestra alegría está en Cristo Jesús y nada más. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para ayudarnos a ordenar nuestros afectos. A raíz del pecado y la caída tenemos los afectos desordenados, nuestras emociones desordenadas, y necesitamos la dirección de la palabra de Dios para ordenar, no suprimir los afectos y las emociones, sino ordenarlas. Mira lo que dice 2 de Pedro 1, 2 y 4 al 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a, ¿qué dice? A la vida, a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ordena nuestras prioridades, ordena nuestros afectos, nuestros deseos y anhelos. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de, ¿qué dice? De la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos, ¿qué dice? Deseos. Ordena nuestros afectos y deseos.
Es decir, nos enseña que debe ser prioridad para nosotros. Necesitamos ser instruidos en eso. Necesitamos reconocer que muchas veces, aún siguiendo en la piedad, nuestros afectos y deseos pueden desviarnos. Y la palabra de Dios corrige nuestros afectos. Nos ayuda a escapar de la corrupción que hay en el mundo. Causa, dice, de los malos deseos. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para revelar las motivaciones de nuestro corazón. Otra vez, ¿qué es lo que necesita una persona en necesidad? Simplemente examinar a la luz de la palabra de Dios sus deseos y anhelos y afectos. La palabra de Dios tiene todo lo que tú necesitas para revelar las motivaciones de tu propio corazón. Dice Lucas 6, 44, 45, pues cada árbol por su fruto se conoce. Y cuando vienes al espejo de la Escritura, empieza a mostrarte la necesidad de tu corazón, empieza a mostrarte la depravidad de tu corazón, empieza a mostrarte los afectos, los motivos erróneos de tu propio corazón. Pero necesitas estar frente al espejo. Necesitas ver tu vida a la luz del carácter de Dios. Cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higo de los espinos, ni vendimias uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. La palabra de Dios nos enseña a revelar, nos da todo lo que necesitamos para que el corazón sea revelado, o los motivos de nuestro corazón sean revelados. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para la transformación de nuestro corazón y transformarnos a la imagen de Jesucristo. Es lo que dice Romanos, ¿no? Y que podamos ser transformados a la imagen del varón perfecto. Y eso lo hace la palabra de Dios. En Juan 17, Jesús en su oración sacerdotal le decía al Padre en oración, santifícalos ¿en qué? ¿Conoces ese texto? Santifícalos ¿en qué? Y dice, tu palabra es la verdad. Te pregunto, ¿necesita la Biblia algo más para santificar el corazón de un hombre? Estas palabras no son obsoletas. Las palabras que Jesús oró al Padre antes de ir a la cruz no caducaron. Sigue siendo una oración vigente para nosotros. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Y qué dice Jesús? Tu palabra es la verdad. ¿Por qué tenemos esa tentación de querer añadir algo más a las Escrituras para nuestra corrección? ¿Por qué queremos añadir algo más a las Escrituras para nuestro ánimo? Necesitamos ser santificados en la palabra de Dios, en su verdad. Según de Timoteo 3, 16 al 17, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios, nuevamente, el énfasis es toda la palabra de Dios. Todo lo que hoy tenemos como palabra de Dios es útil para instruirnos, capacitarnos, enseñarnos, corregirnos. Versículo 17, ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso no dice equipado para hacer buenas obras, sino que su vida se convierte en la buena obra. Está viviendo bajo la luz de las Escrituras y todo lo que hace lo hace bajo la luz de las Escrituras, porque está siendo enseñado, reprendido, corregido e instruido. Está siendo perfeccionado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para tu vida. Espero que te puedas dar cuenta de eso. Es útil para tu vida, para cualquier tipo de circunstancia, para cualquier tipo de necesidad. La palabra de Dios es útil. La palabra de Dios tiene las respuestas a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó los cielos y la tierra? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el problema? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué hay
¿Hay esperanza en esta tierra? ¿Qué significa vivir una buena vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay esperanza? ¿Es posible ser feliz? Las Escrituras responden todas esas preguntas. Es por medio de las Escrituras que somos instruidos y necesitamos ser edificados, necesitamos ser santificados, necesitamos la palabra de Dios para hacer esto, para elevar y reformar nuestras mentes. Romanos 12, 1 y 2. Que nuestras mentes sean transformadas. No hay piedad sin transformación de la mente. Te explico esto. Necesitamos conocer correctamente a Dios para poder empezar una vida de piedad, porque es imposible vivir piadosamente sin conocimiento correcto. La piedad es mucho más que conocimiento, por supuesto, pero no puede empezar sin conocimiento correcto. Si es piedad sin conocimiento, es hipocresía. Si es piedad sin conocer a Dios, es simplemente actuación. La piedad sí o sí requiere que la mente sea informada para que el corazón sea transformado y nuestros afectos sean cambiados, ordenados, redirigidos y nuestra vida sea edificada. Por eso tú necesitas la palabra de Dios. Y todo creyente necesita ser instruido en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, tú que eres fuerte necesitas la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enseñar al débil la palabra de Dios. El débil necesita la palabra de Dios para poder ser fuerte y así sucesivamente enseñar y ayudar a otros a madurar en la fe. Toda la iglesia necesita las Escrituras. Es imposible llegar a la piedad sin la mente correcta. Si tu mente no está saturada con las verdades de Dios, tu corazón tampoco lo estará. Pero el peligro es que muchas veces solo nuestra mente está saturada con las verdades y no el corazón. Diría yo, aquellos que tienen mucho conocimiento, tan cerca pero tan lejos. Tienen el conocimiento pero no tienen el corazón. Pero es imposible llegar al corazón sin tener una mente informada en las verdades del Evangelio. Necesitas conocer, necesitas creer, pero también necesitas confiar en esas verdades. Y esa es la gran diferencia de solamente conocer, un conocimiento fragmentado de las verdades de quién es Dios. Entonces, si hemos sido llamados a edificarnos unos a otros, es por implicación significa que hemos sido llamados a estudiar la palabra de Dios, porque estás llamado a enseñar la palabra de Dios unos a otros. Así que permíteme terminar con cuatro enunciados. La Biblia es para la edificación de toda la iglesia. No importa en qué nivel pienses que estés. Supongamos que entre fuertes o débiles, sigue siendo la palabra de Dios necesaria, útil para tu propia nutrición. Qué lamentable es que cuando llegamos a cierto nivel de conocimiento, abandonamos las Escrituras por seguir los libros. Y empezamos a perseguir los autores de estos libros y a comer de su conocimiento y abandonamos las Escrituras. Es la cosa más ridícula que hemos hecho a partir de conocer algo. Lo que quiero decirte es que si realmente estás siendo transformado por las verdades del Evangelio, tú podrías admirar, seguir a ciertos autores bíblicos, pero nunca abandonarías la fuente de esa sabiduría. Sería lo contrario entre más admiras a otros creyentes en la historia de la redención, más tiempo pasas en las Escrituras. Porque todos estos hombres sabios, inteligentes, piadosos que Dios ha usado en la historia de la redención siguen siendo hombres falibles. Necesitas regresar a la palabra de Dios. Entonces, si tú ahora conoces más de teología y lees más libros teológicos que la Escritura, tú tienes solamente conocimiento, pero no tienes el corazón correcto. Y posiblemente te sientas tentado a enseñar porque tienes ese conocimiento. Pero el apóstol Pablo dice, la Escritura debe ser central en tu vida. ¿Habías pensado en esto? De que la palabra de Dios ha sido escrita para edificar, nutrir, alentarte particularmente a ti. No lo pienses de manera general. Piénsalo, la palabra de Dios
La tengo en mi mano. Quizás tengo un montón de versiones, Biblias de estudio, pero piensa en esto, que esto es maravilloso. Esto debe dejar perplejo el corazón del creyente. Esta palabra de Dios ha sido escrita por Dios para instruirte precisamente a ti, para edificarte a ti, para alimentarte a ti. Si lo hacemos por extensión, está aquí para nosotros, para enseñarnos, para nutrirnos como iglesia. La palabra de Dios está para enseñarnos. Es como tener un plato suculento enfrente de nosotros y no comer de ese plato, y sin embargo comer de las migas. Eso es lo que hacemos cuando preferimos leer autores bíblicos en lugar de leer la Biblia. No estoy diciendo que es malo. Mi biblioteca está llena de autores, de muchos autores bíblicos. Pero el peligro es seguir, ¿no? Comerle las migas en lugar de venir y sentarme enfrente del banquete y comer la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es todo lo que necesita una iglesia para edificación. El apóstol Pablo quiere que estés seguro de esto. El apóstol Pablo quiere que te emociones por esto. El apóstol Pablo quiere que te cautives por esto. La palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios predicada. Deberíamos de orar más, ¿no? No sé si tú tienes la disciplina de orar por nosotros, los pastores, ancianos y maestros de esta iglesia, pero deberías orar y emocionarte que cada domingo se traiga la palabra de Dios. Y deberíamos decir como los hombres en Nehemías: Esdras, trae el rollo, trae el libro, abre la palabra de Dios, dinos lo que dice el Señor. No necesitamos nada más, no necesitamos ni tu experiencia, no necesitamos ni tus sueños, no necesitamos tu testimonio, aunque es muy significativo en la vida de un creyente, pero no significa que es lo único que vas a traer. Trae la palabra de Dios, explícanos la palabra de Dios, aliméntanos que estamos hambrientos. ¿Sabes la razón por la que solo entramos y salimos? No nos damos cuenta de la necesidad que tenemos espiritualmente en nuestros corazones. ¿Tienes hambre realmente y sed del Señor? Orarás para que no solamente se predique la palabra de Dios, se cante la palabra de Dios, se ore la palabra de Dios, se medite la palabra de Dios, se enseñe y se predique la palabra de Dios, pero tú mismo lo harás. Saldrás de aquí con tus notas, irás a tu casa, irás: escuché esto, regresemos a las Escrituras, apliquemos las Escrituras. Porque el peligro después de que salgas de esas puertas es que todo se te olvida. Estadísticamente el martes ya no te recuerdas de lo que prediqué. No importa cuánto insiste en gritártelo. Necesitas regresar a tu closet de oración y examinar las Escrituras. Porque no hay nada en esta tierra que pueda edificar una iglesia excepto la palabra de Dios. No hay nada más. La palabra de Dios debe capturar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos. Nota lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4. ¿Puedes ir conmigo ahí, por favor? Romanos 15:4. La palabra de Dios, dice, está escrita para nuestra enseñanza. Cada historia, cada libro, cada narrativa está ahí y se escribió pensando en que tú fueras que instruido por ella. Pero nota lo que dice: no solamente es instrucción, no solamente es conocimiento, no solamente es enseñanza, también tiene un efecto práctico en la vida del creyente. Un corazón cautivado por Dios, una mente cautivada por Dios, tiene efecto en que, en su perseverancia. Es perseverante cuando pasas tiempo en las Escrituras nutriendo tu corazón. Todo lo que contiene las Escrituras, todo lo que contiene la palabra de Dios se escribió para que tú y yo pudiéramos resistir, perdurar, sostenernos en los momentos de dificultad. Él te dice: mira el testimonio de hombres que han confiado en mí. Mira la cantidad de hombres y mujeres que han puesto su esperanza en mí, dice el Señor. Tú puedes seguir adelante, perseverar. La palabra de Dios nos da resistencia, adherencia. Podemos seguir adelante gracias a la Escritura que nos alienta y nos anima. Podemos seguir adelante en la vida gracias a lo que la palabra de Dios enseña.
No pierdas de vista el punto. No es posible avanzar en cualquier dirección sin dirección. No es posible que una persona pueda avanzar en cualquier dirección si no tiene la dirección. Y la palabra de Dios te da la dirección, te da el ánimo, te da la fortaleza, te dice la razón por la que sufrimos y te dice la razón por la que estamos en esta tierra. ¿Cómo puedes afrontar la realidad que experimentas? ¿Cómo puedes enfrentar el día a día sabiendo que vas a morir en algún momento de tu vida sin tener la dirección y la guía que la Escritura nos da? Viviríamos dando tumbos, golpeándonos porque carecemos sin dirección. La Biblia nos da la actitud correcta ante las situaciones difíciles. ¿No es acaso la Escritura que nos dice que aunque andes en el valle de sombra de muerte, no temas porque yo estoy contigo? La gracia de la perseverancia nos es dada por medio de las Escrituras. Sé fuerte y valiente. Medita en la palabra de Dios de día y noche, le dice Dios a Moisés y Moisés a Josué. Y por ende a nosotros como congregación y a todos los creyentes, medita en la palabra de Dios de día y de noche. Sé fuerte y sé valiente en estas cosas. Mantente firme. Sin la Biblia, hermanos, no tendrías dirección. Por eso estamos desanimados con las circunstancias y las consecuencias alrededor de nosotros. Porque solemos ver más las circunstancias en lugar de aferrar nuestra mirada en lo que dice el Señor. Las Escrituras nos enseñan paciencia en un sentido pasivo, Dios obrando en nuestros corazones, y perseverancia en un sentido activo. Das pasos de fe a pesar de las circunstancias, porque crees en lo que el Señor ha dicho. Yo, dice el Señor, he vencido al mundo. Tengan ánimo, perseveren, caminen, avancen. Yo estoy en el asunto. Eso lo enseña la palabra de Dios. Debe capturar no solo tu mente y tu corazón. Número 3, todo lo que contiene la palabra de Dios está ahí para enseñarnos aliento, darnos ánimo. No solo es relevante para nosotros, no solo nos enseña a resistir, a aguantar, sino que nos anima, nos exhorta, nos anima, nos alienta. Es un estímulo para nosotros. Está aquí para enseñarnos, instruirnos, pero animarnos en la fe. La palabra que usa el apóstol Pablo es una que también usa Jesús para referirse al Espíritu Santo. Paráclisis, ánimo, aliento y estímulo, ¿no? El Espíritu Santo es llamado el Paracleto. Y aquí el apóstol Pablo usa este mismo sentido para la palabra de Dios. Es llamada a la par de nosotros, de nuestra vida cristiana. Es decir, es imposible avanzar en la vida cristiana sin tener la palabra de Dios de nuestro lado, a nuestro lado, instruyéndonos, guiándonos. Esto debe ser alentador para ti, porque la palabra paracleto era un término usado en el sistema judicial del primer siglo. Y cuando tú tienes una dificultad civil, legal, tú acurres a un abogado, a un bufete de abogados, para que defienda nuestra causa y se ponga de nuestro lado, ¿no? Pero en el primer siglo, si tú te encontrabas en problemas, no acudías a un bufete de abogados. Si te encontrabas en apuros, tú necesitabas un paracletos. Es decir, alguien que te conociera de verdad, tuviera algo de inteligencia, elocuencia, compasión, comprensión y simpatía por tu situación. Le pedirías a ese paracleto que hablara en tu defensa. Sería alguien que te conoce íntimamente y que te ama. Y dice el Señor, hablando del Espíritu Santo, Él es tu abogado defensor. Y dice Pablo que en ese mismo Espíritu ubica las Escrituras para darnos ánimo a nosotros. Ha sido llamado para defender, para que nos pueda dar a conocer nuestros corazones,
pero también está ahí para demostrar el amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, este libro tiene todo eso. Es un libro vivo que procede de las manos de un Padre amoroso que te ama. Y por último, el apóstol Pablo no solo nos dice que instruye la mente y el corazón, no solamente nos da resistencia, perseverancia, paciencia, nos da ánimo, está ahí para nosotros, sino que también dice que nos da esperanza. Todo lo que enseña las Escrituras tiene por objeto darnos enseñanza. Entonces, ¿qué debería estar enseñando unos a otros la palabra de Dios? ¿Sobre qué debería estar construyendo nuestra vida? Sobre la palabra de Dios. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que mediante la perseverancia, el aliento de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Sabes? Somos un pueblo bendecido si entendemos esto. Y estamos entre un pequeño grupo de personas que tienen esperanza. Las esperanzas de muchos estaban en ciertos eventos. Las esperanzas del creyente están en Cristo. Y no lo aprenderemos si no regresamos a las Escrituras. Somos sumamente bendecidos porque en Cristo tenemos esperanza. ¿Cómo sabemos que el mundo carece de esperanza? Solo piensa en la cantidad de gente que necesita pastillas para dormir. Solo piensa en la cantidad de gente que abusa de sustancias químicas para no estar presente o no estar consciente, de las realidades que le rodea. ¿Cuántas personas son adictos? No solo a sustancias, a actividades, simplemente porque esa actividad lo anestesia de su realidad. Eso te dice que este es un mundo sin esperanza. Necesita algo más para poder tener un sentido de alegría. El mundo está tan acostumbrado a este tipo de esperanza que desaparecen. Son como las brumas en las montañas, apenas sale la luz del sol, desaparecen. Cuando vienen las dificultades en la vida, las esperanzas superficiales y momentáneas del mundo desaparecen. Solo tenemos esperanza en Jesucristo. La alegría, el gozo duradero está solamente en Jesucristo. Y las Escrituras lo enseñan. La esperanza que la palabra de Dios no es algo vago, superficial, sino esperanza y certeza absoluta. Tenemos esperanza en las promesas de Dios confirmadas en Cristo mismo. 2 Corintios 1:20, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, en Cristo, todas son sí. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Tenemos entonces la certeza de que Dios obrará a favor de nosotros. Tenemos entonces la certeza de que su gracia para nosotros es suficiente. Tenemos la certeza de que nos guiará en los días difíciles. Tenemos la certeza de que Dios suplirá para todas nuestras necesidades en las riquezas que tenemos en Jesucristo. Tenemos esperanza de que nada nos podrá separar de su amor. Eso es certeza, eso es realidad. Todo este libro apunta en una sola dirección: Jesucristo. Esa es la certeza y la seguridad que nos da esperanza. Y la aspiración de todo creyente debe ser vivir según la palabra de Dios. El Salmo 119:97 nos dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La carencia de seguridad, la carencia de ánimo, la carencia de perseverancia, la carencia de fuerza espiritual, la carencia de esperanza radica ahí, en la falta de amor a las Escrituras y la falta de meditación en las Escrituras. Sin importar tu circunstancia, y no estoy diciendo que no importa, lo que quiero decir es que deja de pensar en un momento en la circunstancia y piensa en la vida práctica. Si tú no amas la palabra de Dios y tú no meditas en la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina será bueno para ti.
si tú no te anclas en tu amor, en la suficiencia de las Escrituras y no meditas en las Escrituras todos los días, día y noche, cualquier solución será válida para tu propio corazón. Y la razón de nuestros desánimos, la razón de nuestras depresiones radican ahí. No amamos su ley y no meditamos en su palabra. Porque pensamos que necesitamos algo más. Y no estoy diciendo que es fácil lidiar con eso, pero necesitas escucharlo. Lo que necesita tu corazón hoy no es un cambio de circunstancia, es un cambio de corazón. Entender que necesitas la palabra de Dios más de lo que necesitas, y necesitas meditar en la palabra de Dios más de lo que lo haces. Y si no lo haces, necesitas hacerlo. Meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice todo lo que necesito para vivir en este mundo, para glorificarle y gozarme en él para siempre. Todo cristiano debe tener esta aspiración de vivir según la palabra de Dios. Debe deleitarse en la palabra de Dios y debe edificar su vida en la palabra de Dios para poder ¿qué? Edificar a otros en la palabra de Dios. No le has ayudado a nadie. Ya sea que hagas algo por sus emociones, ya sea que hagas algo por su circunstancia, tú no le has ayudado a alguien si este alguien no está más cerca de Cristo y más cerca de las Escrituras. Necesitas llevar a las personas al lugar donde el alma puede ser nutrida. Necesitas llevar a las personas a la palabra de Dios. Eso tiene una implicación, tú necesitas conocerla. Tú no puedes decirle a una persona, necesitas la palabra de Dios si no pasas tiempo en la palabra de Dios. Entonces, hermanos fuertes en la fe, si tú quieres edificar, si tú quieres construir, necesita tu vida ser construida en la palabra de Dios. Dijo Jesús, el que oye mi voz y mis palabras y las pone en práctica es un hombre sabio como aquel que construye su casa sobre la roca. Y si quieres construir, edificar o ayudar a otros en su madurez espiritual, necesitas sí o sí edificar tu vida sobre la roca, que es Cristo. Este pasaje en Romanos 15, 1 al 6, 1 al 4 hasta este momento, nos recuerda, ¿no?, de la urgencia que tenemos de escudriñar las Escrituras, de la urgencia que hay de conocer a Dios profundamente. No solamente datos, pero conocerlo profundamente, experimentarlo, que el conocimiento de Dios sea vivencial, experiencial en nuestra vida. No te levantes de tu tiempo de oración, no te levantes de tu tiempo de estudio, lucha y pelea por conocer a Dios. Para que cuando Dios te llame a servirlo, lo hagas con un corazón correcto, con una mente informada, con un corazón transformado, con afectos doblegados a su grandeza y puedas servirlo para la gloria de Dios. Si Dios te ha hecho fuerte, y espero que sí, y te ha dado madurez, y espero que sí, lo ha hecho para que los pongas al servicio de Dios y ayudes a otros creyentes a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Te advierto algo. Santiago dice, no muchos de ustedes deberían hacerse maestros. Y eso no significa que no deberías enseñar, sino que debes reflexionar. ¿Realmente voy a hacerlo con el celo del Señor? ¿O simplemente quiero vomitar sobre la gente la información que tengo en mi mente y mi corazón? ¿Realmente quiero que la iglesia sea edificada? ¿Realmente quiero que mi hermano crezca en el conocimiento del Señor? Deberías pasar más tiempo sobre tus rodillas, examinando tu corazón. Pero no puedes negar que has sido llamado a edificar dentro de la iglesia, y Dios te ha dicho cómo, por medio de su palabra. Con esto termino. Nuestra oración debería ser que Dios nos dé resistencia, aliento y esperanza que vienen de las Escrituras. Eso necesitamos tú y yo. Resistencia, perseverancia, paciencia, ánimo, aliento, esperanza real que viene de las Escrituras y de su carácter. Que nos conceda vivir en tal armonía unos con otros de acuerdo con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Y que nos soportemos, sostengamos, animemos unos a otros para la gloria de Dios, usando su palabra. Cuando alguien viene a ti, ¿qué consejo le das?
¿Estás usando sabiamente la palabra de Dios? Cuando la crisis es sumamente grande y no sabes qué responder, te desanimas junto con la persona que vino a pedirte ayuda porque no sabes cómo responderle. No necesitas saber todas las respuestas, pero necesitas tener una convicción. La palabra de Dios es suficiente. Quizás no puedo responder tu inquietud, pero Dios me ha enseñado a través de su palabra a ahogar mis inquietudes y mis dudas y ser animado y fortalecido y salir de mi tiempo en la palabra de Dios con esperanza. Porque dice la palabra de Dios que eso hace. Así que te animo a volver y regresar a la palabra de Dios una y otra vez. Y que tu corazón sea enseñado, confrontado, animado, en paciencia, ánimo y esperanza. Porque fueron escritas para eso. Para animarnos en nuestro crecimiento espiritual. Salmo 1, del 1 al 3. Qué bendecidos son, dice, o cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en los caminos de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 1? Que el hombre que es bienaventurado, que es completo, que es perfecto en el sentido de un corazón íntegro, que es gozoso, el que se deleita en la ley del Señor. El que se deleita en el Señor, en su ley, y medita de día y de noche. ¿Por qué el salmista introduciría el salterio con estas palabras? Hace juego con todo lo que hemos leído en los salmos. Y en los salmos hay crisis. Y dice, necesitas deleitarte en el Señor. Ese es el secreto de la vida cristiana. Deleítate en el Señor. Medita en su ley de día y de noche. Y dice el verso 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Dios quiera nos dé hombres, mujeres y niños como el Salmo 1, que se deleitan en la palabra de Dios y usan sabiamente sus dones para la edificación de su iglesia. Amén. ¿Oramos por eso? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de venir a tu palabra, Señor, y ser animados por ella. Tenemos esperanza viva, real, es una certeza, Señor. No es algo subjetivo, es algo completamente concreto. Lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por tus hijos, lo que sigues haciendo, tú terminarás la obra que iniciaste en nosotros. Señor, tú estás construyendo tu iglesia, tú estás edificando tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tantas verdades, tantas promesas, Señor, en la Escritura, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, del amor de Cristo, que nada nos puede arrebatar de sus manos, dice su palabra. Cuántas promesas. Y nosotros estamos desperdiciando nuestro tiempo valioso para predicar y proclamar estas verdades, discutiendo acerca de asuntos secundarios y no relevantes de la fe. Ayúdenos, Señor, a ver nuestro orgullo, nuestra manera vana de vivir, Señor, muchos días. En lugar de pasar más tiempo, Señor, en tu palabra y sobre nuestras rodillas, pasamos más tiempo en cosas que no traerán ningún valor eterno en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a tomar esta responsabilidad que tenemos como creyentes de animarnos, nutrirnos unos a otros. Pero esta convicción tiene que estar presente en todos de nosotros. Necesitamos la palabra de Dios para crecer nosotros mismos, pero necesitamos la palabra de Dios para instruir a otros. Dios, si tú nos vas a usar para la edificación de tu pueblo, y sé que lo harás porque tu palabra lo enseña, no nos permitas correr lejos, Señor, de esta verdad que necesitamos. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. No hay otro método. Tu palabra es infaliblemente útil para todo lo que necesita un creyente, sin importar la circunstancia en la que se encuentre, porque tu palabra es suficiente. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Son amados.